Estas son, hermanos, 7 características para tener una iglesia saludable. La idea nuestra es que haya una iglesia saludable. Si hay una iglesia saludable, hermanos, va a ser una iglesia que va a crecer. Los miembros van a crecer. Y si no tiene un llamado de parte de Dios para un ministerio o lo que sea, bueno, va a poder funcionar en eso. Ahora, si la iglesia está enferma, ¿sí?, nos vamos a quedar ahí, no vamos a avanzar. Vamos a continuar con lo que estamos viendo el día de ayer. Libro de Hechos. Bueno, ayer vimos una iglesia saludable. La característica de una iglesia saludable. Hemos visto 7 cosas pero vimos una sola al final, así que nos quedamos con una. Vamos a tratar de hacer las 6 que faltan. Pero la primera es la más importante de todas, ¿sí? Una iglesia que no ame la palabra, no le interese la palabra, no tenga interés por la palabra del Señor, será una iglesia enferma, ¿sí? Porque tendrá un alimento que no es el que Dios nos dejó. Entonces, hermanos, por eso les vuelvo a repetir, proponga en su corazón amar la palabra de Dios. Eso es una disposición de cada uno, cada individuo, ¿no? Entonces es algo que no se puede imponer a la persona, ¿no? Ahora sí es un deber, es una obligación para nosotros, ¿sí? Mi responsabilidad es decirle por cada uno, ¿sí? El tiempo muestra la evidencia de quien abre el corazón a la palabra y quien quiere, ¿sí?, la palabra de Dios. Hechos 2:41 dice así: así que los que recibieron su palabra, esto es lo que vimos ayer, los que habían recibido su palabra, y acá no era cualquier palabra, sino la palabra de Cristo, ¿sí?, la palabra que Él nos dejó, y se fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿sí? Acá hay 7 rasgos, 7 características de una iglesia saludable. Primeramente, para que una iglesia sea sana, hermanos, tiene que ser una iglesia que tenga como fundamento la palabra del Señor, ¿sí?, y lo que el Señor nos ha dejado en la Escritura. En segundo lugar, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. La segunda cosa, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Una cosa es tener la palabra, ¿sí?, ahora otra cosa es perseverar en eso. Porque usted puede oír la verdad, puede escuchar la verdad, se le puede dar un buen alimento, sano. Ahora el tema es que usted persevere en eso, ¿entiende? Entonces acá también, hermanos, para que una iglesia crezca saludable, hermanos, tiene que haber una determinación de corazón a ser perseverantes, ¿sí?, en la doctrina que hemos recibido. La palabra doctrina significa enseñanza o instrucción, ¿entiende? Estamos siendo instruidos por la palabra de Dios, y esa palabra a nosotros nos da una enseñanza de cómo vivir. Por eso hay muchas iglesias que se han desviado porque no han perseverado en la doctrina. Porque todos, hermanos, si no cuidamos lo que Dios nos ha dado, que la fuente de la fuente de la doctrina es la misma palabra, si no cuidamos, hermanos, nosotros lo que Dios nos dio, no podemos dejar de perseverar en la doctrina. Una cosa es perseverar en el templo, ¿sí?, otra cosa es perseverar en la doctrina del Señor. Ahora, ¿cómo perseveramos nosotros en la doctrina? Viviendo lo que se nos enseña, ¿entiende? Ayer dijimos 4 cosas por las que usted se tiene que congregar. ¿Cuál es? Oír, aprender, temer y obedecer. Son las 4 razones por las que usted se tiene que congregar, ¿sí? Entonces, hermanos,
Hay un sentido en congregarnos, no es venir al culto por venir al culto, sino hay un sentido en congregarnos. Tiene una razón de ser que Dios haya determinado que la iglesia se congregue como una asamblea, porque es la única manera que nosotros podemos aprender la palabra, ser instruidos con la doctrina que el Señor nos dejó y perseverar en ello. ¿Entienden? Entonces, si en algo tenemos que perseverar en este tiempo, hermanos, es en sostener. Ahora, la doctrina, ¿cómo se sostiene? Primero viviendo lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Y defendiendo lo que hemos recibido. ¿Entienden? Por eso el apóstol Judas dijo también que contendamos ardientemente por la fe que nos fue dada. La fe en esta palabra, ¿vio? ¿Entienden? La doctrina, hermanos, es algo fundamental para la vida espiritual del creyente. ¿Sí? No es cualquier cosa, ¿vio? Bueno, lo mismo, pues yo voy a la iglesia, cualquier iglesia va, cualquiera, no importa. Si está Dios allá. No es tan sencillo, ojalá fuera tan sencillo. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos al libro de San Juan, la segunda epístola de San Juan, en el capítulo 1, verso 4. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, acá hablaba de Evodia, ¿no? Sí, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Qué significa que nos amemos unos a otros? ¿Qué es? Eso es doctrina, ¿no? Ámense unos a otros, eso es parte de la doctrina. ¿Sí? Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos, ¿sí? Ustedes tienen que anotar ahí muchos, ¿no? Muchos engañadores han salido por el mundo, no pocos, son muchos, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? Entonces, ¿por qué hay que perseverar en la doctrina? Porque es la evidencia que nosotros tenemos al Señor. ¿Entiende? Por eso el apóstol también, San Juan, dijo, ¿sí? Muchos estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora, ¿cuál es la evidencia que no eran de nosotros? Que no perseveran en la doctrina de Cristo. Estuvieron con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Parecían, pero no lo eran, ¿no? ¿Sí? Dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿No? Hay algunos ahí que andan diciendo que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que se va transformando de acuerdo a las circunstancias, cambia, ¿no? Pero acá veo que aquí dice la palabra. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Son uno o son dos? Y sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Son tres o son cuatro? Ahora alguno dice que son cuatro. Pues hay doctrinas, hermanos, que van saliendo cada vez, son más apestosas, ¿vio? Pero van pululando en la iglesia. Hay una que se está haciendo famosa ahora en este último tiempo. De República Dominicana está viendo mucha basura a Latinoamérica, ¿sí? Muchas doctrinas torcidas. Una de esas es esta, ¿sí? Que en realidad no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por encima del Padre hay otro. Y ese es Dios. O sea, está Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay otros que dicen que no hay ni los cuatro ni los tres, sino que uno solo. Cuando uno, por eso lo que yo le decía ayer, si uno no pone su corazón en la palabra, hermanos, podemos ser extraviados de la verdad. Ahora, ¿cómo uno se extravía de la verdad? Uno empieza a dudar de lo que oyó, de lo que aprendió. Empieza a titubear. ¿Me entiendes? Empiezan a entrar las dudas. Pero Dios no es Dios de confusión.
¿Entiendes? Por eso la palabra se enseña a sí misma. Entonces, hermanos, todos tenemos que tener hambre por la palabra de Dios para no ser extraviados del camino correcto, ¿sí? Por eso dice acá, hermanos, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, acá no es que se extravía y que deja de congregarse, no, se extravía en la doctrina. O sea, se empieza de... O sea, ¿cómo pasa que hay tantas iglesias, hermanos, que han nacido, ¿sí? Se han fundado bajo una estructura sólida de la palabra de Dios y hoy terminan siendo un boliche, ¿no? ¿Qué les pasó en el medio? ¿Sí? Por eso Pablo le dijo a los Gálatas, ¿quién los fascinó a ustedes? Porque corrían bien, pero alguien los estorbó para que no sigan la verdad. Porque es el trabajo del diablo, te viene a estorbar. Y a veces, así como dijo Juan también, hay algunos que están con nosotros, no son de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, llegan a las iglesias, hermanos, con esa misión de distorsionar, ¿sí? La obra de Dios. ¿Sabe que hay muchas iglesias, ha pasado mucho en México, que infiltran curas adentro de las iglesias evangélicas? ¿Sí? Otra iglesia también en Colombia que ha sido muy popular, ahora no tanto, pero ha abarcado muchísimas iglesias. Y por ejemplo, iglesias así pequeñas como las nuestras, te mandaban emisarios, ¿no? El movimiento G12. El pastor se llama César Castellanos, es un movimiento enorme, celular, ¿sí? Pero que hacían, mandaban, como cuando vieron una iglesia chica, dice, ¿vos querés que tu iglesia crezca y tener miles? Bueno, ellos te daban su estudio, cómo hacer multiplicar la iglesia. Y vos te tenías que someter bajo la autoridad de ellos, ¿sí? Entonces, la iglesia le cambiaban el nombre, se estructuraba bajo las condiciones que ellos te ponían, y eras parte de ese movimiento, que es el movimiento G12. El movimiento G12 no es una iglesia cristiana, es una iglesia carismática, ¿sí? Y todo lo que hacen ellos, los encuentros, los posencuentros, los reencuentros y los contraencuentros, todo eso viene del Opus Dei, ¿sí? Parte de los jesuitas, es el trasfondo de ellos, ¿no? Y en eso hay ocultismo también. Por eso ellos hacen regresión, usan psicología, un montón de cosas, ¿no? ¿Entiendes? Ahora, si uno no está afincado en la palabra y conoce la palabra, somos propensos a ser engañados. ¿Entiendes? Entonces, por eso tenemos que conocer la palabra. Yo tengo que ponerme a buscar la palabra y usted también. Porque si el día yo me empiezo a torcer y usted está buscando la palabra y se da cuenta y Dios le da la capacidad de entender, usted puede decir, mire pastor, acá me parece que nos estamos desviando del carril. Y si usted tiene un pastor que es humilde de corazón, va a reconocer, si no, no. ¿Entiende? Por eso sirve que todos crezcamos y nos nivelemos en el conocimiento de la verdad. Porque hay pastores que se desvían, a veces se desviaron por ignorancia. ¿Entiende? No porque tengan un mal corazón, se desviaron por ignorancia. Otros los contaminaron, no tuvieron el discernimiento, no tenían el conocimiento y se fueron desviando. Nosotros, gracias a Dios, hermanos, empezamos al revés, ¿sí? Está bien, Dios permitió en mi vida, en mi esposa, todo, que empecemos al revés nosotros. Ahora, sí, mire, yo le aseguro que si nosotros hubiéramos empezado bien, hoy seríamos una iglesia apóstata nosotros. Se lo firmo, ¿eh? Entonces Dios permitió, hermanos, que nosotros empecemos al revés. Conociendo bien a profundidad, porque tuvimos 11 años metidos en un lugar, ¿no? Bien a profundidad todo lo que se enseña en una iglesia apóstata, y después Dios nos saca de allá. ¿Entiendes? Para poder entender y comprender lo que no es voluntad de Dios. Porque una iglesia que empieza pequeña y tiene un corazón y quiere crecer, ¿qué anhela? Lo que se ve ahí, lo popular, ¿sí? Lo creciente. Entonces íbamos a estar bien torcidos nosotros. ¿Entiendes? Entonces, gracias a Dios que, bueno, Dios tuvo su forma de tratar con nosotros para que no caigamos nosotros en esto. Pero Satanás lucha, hermano, ¿sí? Porque mire, si un pastor se desvía de la doctrina, toda la iglesia está desviada. Entonces es un gran peso de responsabilidad mantenerse. Por eso acá dice hay que perseverar en esto. Perseveremos en esto. No abramos las puertas a otra cosa, no permitamos ciertas cosas, no, perseveremos en esto, ¿sí? No pongamos el brazo endeble, ¿entiendes? Para agradar a la gente, no, mantengámonos firmes en lo que estamos haciendo. Ahora, si cada uno cumple su parte, viviendo lo que Dios le está enseñando, entonces estamos sosteniendo la doctrina, entre todos, ¿sí?
Por eso también manda la carta de Tito, dice que nosotros tengamos un comportamiento y una conducta que los hombres vean, dice, para que adornemos la doctrina de Cristo. Entonces tiene que ver cómo recibimos la palabra y cómo la vivimos también, adornamos la doctrina del Señor. La doctrina es la enseñanza, la instrucción que Dios nos dejó, ¿entienden? Entonces acá mira lo que dice ahí: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Dice, si alguno viene a vosotros, oiga bien, y no trae esta doctrina, la que el Señor dejó, dice, no le recibáis en tu casa, ni le digas bienvenido. ¿Sí? Porque el que le dice bienvenido, ¿qué hace? Participa de sus malas obras. ¿Sí? ¿Entiende? Porque hay gente que le abre la puerta a cualquiera, ¿no? ¿Sí? Ah, son hermanos, ¿de dónde? De allá. ¿Y qué hacen? No sé, tiran fuego por la boca. Y le abre la puerta a cualquiera, ¿no? Por eso el Señor dijo, mirá bien cómo oís. Mirá bien, no dijo oí bien, dijo mirá bien. Mirá. Porque todo lo que oís se te va a añadir, todo lo que oigas. ¿Sí? Pues te vas a contaminar. Las palabras son semillas. Entonces, si hoy ustedes... Bueno, yo me siento a todos los días a tomar un café con un mormón, o con un testigo de Jehová. Tarde que temprano la semilla que te dé va a repercutir. Y por lo general, como ellos tienen un espíritu de engaño y de confusión, ese espíritu va a trabajar en tu mente. ¿Entiendes? Vos tenés que saber con quién se junta, ¿sí? Con quién habla. Entonces es importante. La doctrina hay que cuidarla. Ahora, ¿cómo cuidamos la doctrina? Si yo me cuido. ¿Entiendes? Ahora ya no es lo que yo sé, sino también lo que yo hago. Si yo me cuido, ¿sí? Lo que Dios me manda, lo que Dios me está enseñando, entonces estoy cuidando la doctrina. Estamos guardando la doctrina. Entonces, en ese aspecto, hermanos, la iglesia dice que perseveraba en la doctrina. ¿Sí? Los apóstoles fundamentaron la doctrina, estructuraron la iglesia, porque acá en el libro de los Hechos, la iglesia está en una metamorfosis, recién nace, ¿sí? Y la iglesia no tenía una estructura todavía, ¿sí? De cómo funcionar. Por eso veo que dice que ellos repartían los bienes que tenían, los vendían y los ponían a los pies de los apóstoles. Bueno, hoy esas cosas no van a pasar. Porque antes, como era el pueblo de Dios, era una comunidad cristiana. Hagamos de cuenta, somos todos creyentes y todos vivíamos en un mismo lugar. ¿Entiendes? Eran como pueblos, entonces había una comunidad cristiana. Entonces por eso podían vender las propiedades y se ayudaban entre todos y no había necesidad. ¿Entienden? No había necesidad en el pueblo de Dios, pero porque había una comunidad cristiana. Era un grupo que estaban haciendo, ¿sí? Y Dios les dio una misión, que lleve la palabra a Judea, a Samaria, hasta el último de la tierra. Y ellos se quedaron cómodos en Jerusalén, ¿vio? Entonces, como ellos se quedaron cómodos en Jerusalén, Dios permitió la persecución. Y se empezaron a esparcir por la tierra y empezaron a predicar la palabra. ¿Entienden? Por causa de la persecución vino la predicación y la expansión del Evangelio. Porque ellos se quedaron cómodos ahí, comiendo sándwiches en su casa, ¿no? Claro, se habían salvado y vivieron como una comunidad y perseveraban unánime, ¿no? ¿Entienden? Entonces, hermanos, la doctrina es importante, ¿sí? Entonces usted tiene que, pues digo, si usted no tiene conocimiento de la palabra y no ama la palabra, hermanos, no se va a dar cuenta si está escuchando doctrina de Cristo o doctrina de hombres. O la palabra también dice en Timoteo, doctrina de demonios. Porque dos cosas puede oír, ¿sí? La de los hombres y la de los demonios. Mira ahí, primera de Timoteo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Vio? El Espíritu no habla en código secreto, ¿vio? Te voy a revelar un código, hermano, que ningún código. Acá claramente, la palabra habla claramente, ¿vio? ¿Sí? Dice, el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos, ahora, estos son los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar? Negar. Algo que yo por años he sostenido que es la verdad, ahora lo estoy negando. ¿Sí? Mire, en Colombia, un ministerio enorme, hay más de 6 millones de cristianos pentecostales que fueron trinitarios toda la vida y ahora son unicitarios. ¿Qué les pasó en el camino? ¿Sí? Entonces ahora la gente que está lo vuelven a bautizar en el nombre de Jesús. Porque antes lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahora Dios les reveló que en el nombre de Jesús solamente tiene que bautizarse.
Veo que a veces aparece algún iluminado, ¿veo? Que Dios le reveló. Y cambia toda una estructura de lo que han creído por años. Miren, más de 50 años en ese ministerio. Un ministerio fortísimo como el Movimiento Misionero Mundial, una cosa así, ¿vio? Con muchas denominaciones. Pero ahora cambiaron toda su estructura, ¿vio? Ahora mucha gente que se fue, obviamente, ¿vio? Se fueron, pero los que quedaron cambiaron todo, ¿vio? ¿Entienden? Y ahí hay esa controversia, ¿vio? ¿En qué bautizamos? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿En qué dijo el Señor Mateo? Ustedes vayan, prediquen a toda criatura y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Ahí está la orden, ahí está la confusión, ahí está la orden. La orden es bautizar a toda criatura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora cuando habla en el libro de Hechos, dice bautícenlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué no dice el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Porque el problema de Israel lo tenía con Jesús, no con el Padre, ni con el Espíritu. Entonces ellos tenían que recibir a Cristo. Por eso lo hacen bautizar a los judíos en el nombre de Jesús. Porque ese era su rechazo hacia Él, no hacia el Padre, ¿entiendes? Ahora al gentil sí lo bautizan en los tres nombres, ¿vio? Pero a los judíos lo bautizan en el nombre de Jesús solamente. ¿Vio? Por entender mal uno puede hacer una doctrina, y ahora esa doctrina es una doctrina humana. Pero puede cambiar la iglesia y darle la dirección para otro rumbo, y otro espíritu de confusión va a permear la iglesia. ¿Entiendes? Porque el diablo es astuto, es hábil, hermano. A los judíos lo bautizaban en el nombre de Jesús, pero a los gentiles no. Porque ellos tenían su drama con Jesús, ellos lo rechazaron a Jesús, no lo querían. Entonces en ese nombre le tenían que bautizar. ¿Entienden? Miren, Timoteo ahí dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, dice, apostatarán de la fe, ¿sí? O sea, dejarán de creer, o sea, van a negar lo que antes han defendido, escuchando, dice, a espíritus engañadores. ¿Y a qué más? O sea que los demonios también enseñan. Ahora, ¿cómo enseña un demonio? Y a través de una persona. Porque usted no sabe si el pastor que tiene le está enseñando a través del Espíritu Santo o a través de un demonio. ¿Sabe cuándo se va a dar cuenta? Si usted conoce la palabra. Y de acuerdo a la doctrina que enseñe, es el Espíritu que está enseñando. Si la doctrina que enseña no es la de Cristo, no es el Espíritu de Dios que habla a través de la persona. Es así de sencillo. Ahora, si usted no tiene conocimiento de la palabra, y va a comer todo lo que le den. ¿Entiende? Así como el Espíritu Santo puede usarlo usted para algo, bueno, los demonios también usan a la gente, ¿no? Algunos tienen un uso consciente, otros no. ¿Sí? O algunos son perversos y lo hacen, ¿sí?, con conciencia. Sabes que están engañando a la gente. ¿Entiendes? Pero hay otros que no saben que ellos mismos están engañados. Yo tuve 11 años en un lugar y yo no sabía que estaba con un espíritu de engaño. No lo sabía. Para mí esa era la verdad y no había otra cosa y esa era la verdad. Pero hasta que Dios tuvo misericordia y me abrió los ojos, ¿vio? Pero ¿qué es lo que Dios vio? Que yo buscaba la verdad, que tenía un corazón para hacer la voluntad de Dios. De verdad, no buscaba otra cosa, ¿vio? Entonces Dios, dice la palabra que Dios sabe librar al justo, ¿vio? Nosotros buscamos la verdad. Y hacíamos todo por amor a Dios. Pero nada más que estábamos en el lugar incorrecto. ¿Entiendes? Entonces, hermanos, dice acá, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Verdad? Entonces en las personas va a haber espíritu de engaño, ¿sí?, y espíritus inmundos enseñando, hablando. ¿Entienden? Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, bueno, acá hay unas buenas cosas que ellos mandan a hacer después, ¿no? Pero esto tenemos, vamos al libro de Hechos otra vez. Tenemos que ver, hermanos, que la doctrina sí es importante. ¿Sí? La doctrina es importante para tu crecimiento. Si usted quiere crecer saludablemente, usted tiene que amar la palabra, ¿sí?, y la doctrina que usted está oyendo y aprendiendo tiene que ser basada en la palabra de Dios. O si no, su crecimiento no será saludable, ¿no? Entonces, para hacer una iglesia saludable, hermanos, una iglesia sana que pueda crecer, tenemos que perseverar en la doctrina.
perseveremos en ello. Volvamos ahí, Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿vio? No en cualquiera, ¿vio? No que lo dijo allá la profeta Elena White, que lo dijo no sé quién, no sé cuánto, que lo dijo, ¿vio? Porque cada uno tiene su... hay gente que es propenso a seguir hombres, ¿vio? ¿Entiendes? Por ejemplo, la iglesia adventista, ¿sí?, está basada y fundamentada en los escritos y las profecías de Elena White. Y muchos de los escritos, hermanos, son antibíblicos. ¿Entienden? Entonces, hermanos, por eso es importante, ¿sí? Bueno, lo que yo oigo, ¿qué es lo que estoy oyendo? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿Sí? Porque hay muchos hombres que se han levantado en el nombre del Señor y a veces las doctrinas son bastante complejas, ¿sí? O sea, antibíblicas. Lo que pasa es que, hermanos, ¿sabes lo que pasa? Es que es trabajoso pensar. ¿Entiendes? Porque yo tengo que saber de dónde parte lo que yo estoy oyendo, me tengo que poner a pensar, me tengo que poner a trabajar, me tengo que poner a investigar. Entonces hubo muchos movimientos. Hay uno ahí que es uno que tiene la carpa, le dicen, ¿no? Un viejito anciano de barba blanca. No me acuerdo el nombre, ¿no? ¿Sí? También tiene una doctrina y vive con la gente tipo así como en comunidad, como los cristianos del primer siglo, ¿no? ¿Sí? Pero su doctrina está torcida. ¿Sí? Hay otros más. Hay uno que se llama William Branham, otro más. Tiene enseñanza bastante complicada con respecto a lo que enseña, ¿sí? Ellos dicen que la serpiente no era una serpiente. Sí. Ellos le dicen el serpiente, ¿vio? Sí, no la serpiente, sino el serpiente. Tienen muchas doctrinas que no las puedo demostrar bíblicamente, ¿vio? Yo he escuchado varios. Todas las personas que van saliendo así son populares en algún aspecto que las iglesias van adoptando esa doctrina. Yo trato de investigar, ¿vio? A ver los fundamentos, las raíces que tienen. Y por lo general no son raíces bíblicas, ¿vio? ¿Sí? Vienen de pensamiento, de revelaciones, de sueños, de visiones, de encuentro con Dios. Por eso Pablo fue bien claro, ¿vio? Dijo, si yo o un ángel del cielo les presento otro evangelio diferente de lo que ustedes han recibido de mí, sea maldito. Por más espiritual que suene, ¿eh? Pues usted cree, ¿por qué cree? ¿Sí? ¿Por qué cree lo que cree? ¿De dónde viene? ¿De dónde parte lo que usted cree? Es como dijimos ayer, la iglesia hoy actual, la iglesia pentecostal, piensa que la iglesia pentecostal nació en el aposento alto, ¿sí? Y nació en el siglo XIX. Ni existía el pentecostalismo. Hasta el año 1901, 1903 no existía la iglesia pentecostal. O sea que es algo nuevo de ahora. ¿Entiendes? Entonces cuando uno no indaga en lo que estamos oyendo, ¿sí?, nos podemos desviar sutilmente. ¿Sí? Nos vamos desviando. Porque el desvío es sutil, ¿no? ¿Sí? Se va deslizando, ¿no? ¿Sí? Y uno empieza a asimilar, a aceptar. ¿Por qué? Porque todos los hacen. Entonces, como todos lo hacen, debe ser que no está mal. ¿Entiendes? Y eso no es un buen fundamento para hacerlo. Entonces, como todas las iglesias lo hacen, yo también lo debería hacer. Porque le va bien y hay gente. Entonces debe ser de Dios. No, es un análisis bastante flaco, ¿no? ¿Entiendes? Entonces la doctrina, hermanos, que nosotros vamos tomando y vamos recibiendo la instrucción, que para la vida práctica la tenemos que sostener, ¿sí? Hechos ahí, 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Esto es algo que nosotros también tenemos que, ¿sí? Por eso les dije que yo estoy orando para ver si podemos vincular un grupo de hombres también, que vengan a las 4:30 los días sábados, para que ellos puedan compartir también, ¿sí? No el hecho de compartir la palabra, por ahí algunos pueden compartir la palabra o algo en un momento, pero el tema es que se puedan vincular, ¿sí? Que puedan compartir sus temas, sus problemas, sus dificultades, pedir oración por lo que necesitan, animarse unos a otros,
¿entiendes? Que haya esa reciprocidad entre los hermanos varones para que estén más concertados, más unidos, más enlazados, más conjuntados, ¿entiendes? Eso fortalece la iglesia. Bueno, ahora por ahora se está haciendo con los niños, los jóvenes y las mujeres. La idea es hacerlo con los varones también, ¿entiendes? Pero bueno, pero necesito como algunas cosas para que se lo podamos hacer solo adelante. Eso nos va a nutrir, ¿sí? Porque sabe que a veces uno de la experiencia de otro, ¿sí? O de los testimonios de otro, uno puede aprender, uno se puede nutrir, ¿entiendes? Uno puede compartir, se puede conocer, se puede hacer un buen lazo, ¿entiendes? Entonces es necesario. Para la iglesia primitiva, hermanos, acá, ellos dicen que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, ¿sí? O sea, había una comunión, ¿sí? La palabra ahí significa ahí común, unión, ¿sí? Estaban unidos, había una unidad, ¿vio? Y la unidad, hermanos, trae fuerza, ¿vio? ¿Sí? Trae fuerza. Dice también estaban en el partimiento del pan, ¿sí? O sea, había un tiempo de compartir, ¿sí? Ellos compartían. Acá no habla de la Santa Cena, ¿vio? Porque eso lo estableció Pablo recién en Corintios. No hablaba de la Cena del Señor ahí, ¿eh? No, ellos se sentaban a comer, a compartir, ¿sí? Ellos se llaman reuniones de agape, ¿vio? Ahí, ese era el nombre que tenía. Se llamaban reuniones de confraternidad y de amor. Eso no era para ir a pelear ni para discutir, ¿vio? Era para entrelazarse entre ellos, ¿sí? Y eso la iglesia lo tiene que hacer, hermano, porque eso fortalece el cuerpo. Nos une, ¿vio? ¿Sí? Entonces, cuando usted se va conociendo con los hermanos, usted tiene, lo que hace, hermanos, esta comunión es que haya un genuino interés por el otro miembro. Eso tiene que despertar en el corazón. Que si un hermano no está, un hermano falta, está enfermo, pasa algo, que uno se puede interesar por el otro, que no sea solamente el pastor que tiene que andar atrás de la gente que no viene, llamándolo, buscándolo. No, que todos podamos ser nosotros, hermanos, asistentes, ¿sí? Del otro. Que mutuamente, hermanos, nos motivemos al amor, a las buenas obras y ayudarnos unos a otros. Eso hay que hacer, hermano. Porque a veces, hermanos, quedan solos, ¿no? Están en una isla. Usted no sabe ni quién es, ni cómo le llaman, si cómo es su vida, ni su familia, ni de qué trabajan, porque nos vemos 5 minutos como termina y somos desconocidos, ¿no? Solamente oímos la palabra, pero no hay comunión entre nosotros. Entonces eso lo tenemos que trabajar, ¿sí? ¿Entiende? Porque eso también va a fortalecer, hermano, el día de mañana, si tienen que salir a trabajar juntos en la obra de Dios. Tienen que tener alguna comunión. Y eso nos va a ayudar a otras cosas, ¿no? Entonces, ore, hermano, para que, bueno, el Espíritu Santo me dé la dirección para hacerlo, ¿sí? Así que yo estoy orando ya por esto, porque, bueno, leyendo la palabra, el Señor me da el testimonio de que lo debo hacer. Hacerlo debo hacer, ahora tengo que ver cómo, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a todos, ¿sí? Va a enriquecer, ¿sí? Este cuerpo ministerial, de esta forma, ¿entienden? ¿Qué más? Perseveraban en la doctrina y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿sí? Porque ahí está, nosotros podemos ser recíprocos en orar unos por otros, ¿entienden? ¿Saben que en estas cuestiones así, ahí se manifiesta también los dones espirituales, ¿vio? Uno va conociendo lo que tiene de parte de Dios también, porque va fluyendo eso. Porque hay una comunión que es genuina, ¿vio? ¿Sí? Lo que se viene a buscar es una comunión íntima entre unos y otros. Porque muchos no tenemos comunión con Dios, pero no entre los hermanos. Todos tenemos que equilibrar la balanza, ¿vio? Y cuando hay aspereza entre hermanos, eso lima las cosas, ¿vio? Porque uno se empieza a conocer. Y yo a este lo miraba medio de reojo, ¿vio? Pero como lo empiezo a conocer, ¿vio? Me doy cuenta, ¿sí? Que no es lo que yo pienso, porque somos rápidos para juzgar, ¿vio? Y para poner una etiqueta a las personas, ¿vio? No, entonces tiene que dar, hermanos, el tiempo. Por lo menos yo lo hago, ¿no? Yo me doy el tiempo de conocer a las personas. No saco enseguida un nombre, ¿vio? Y le pongo en la espalda a la persona. No. Me doy el tiempo de conocerlo, ¿vio? De no juzgar rápido, no hay que juzgar. A veces juzgamos según la apariencia, ¿vio? ¿Sí? No hay que juzgar. Entonces, si nos damos el tiempo de conocernos, nos va a ayudar, ¿entiende? Nos va a ayudar. Todos tenemos problemas, dificultades, debilidades y fallas. Ninguno de nosotros somos perfectos y no lo vamos a hacer tampoco. Ahora, la comunión lo que hace es que nosotros podamos tolerar o soportar nuestras imperfecciones. Y vamos creciendo todos juntos, nos vamos madurando, ¿entiendes? Entonces, cuando hay una necesidad en la iglesia y algún hermano es afectado,
está el interés común de todos en ayudarlos. ¿Entiendes? Porque a veces solamente el pastor que tiene que estar velando, ¿no? ¿Sí? Pero el cuerpo camina mucho más efectivamente si todos hacemos nuestra parte. ¿Sí? Y yo no le estoy diciendo venga y ayude todo el día y hagamos una vigilia, no, entonces no, vamos a comunicarnos entre nosotros. Nada más, tengamos comunión entre nosotros. ¿Entiendes? Y va a ver que va a ser de bendiciones. Por eso bendice. ¿Entiendes? Usted escucha el testimonio de uno, de otro, cada uno puede compartir cómo está su estado. Y eso ayuda a la iglesia. Entonces podemos orar con dirección, ¿no? Porque a veces decimos, vamos a orar unos por otros. ¿Y por qué oramos? Y ni sabemos por qué estamos orando. ¿Y qué sé yo? Fortalecerlo, tocarlo, qué sé yo. Y siempre lo mismo, ¿no? Porque no tenemos el conocimiento. Entonces cuando no hay conocimiento, salvo que tengamos la revelación del Espíritu, cuando no hay conocimiento, no hay dirección para orar. Y estamos pidiendo por algo que no sabemos. ¿Entiendes? Entonces, al sentarse y compartir, uno puede comunicar lo que le está pasando. Entonces la dirección va a ser más efectiva en la oración. Y Dios puede responder. ¿Entiendes? Entonces para eso nos sirve. ¿Sí? Ellos como vivían en comunidad, ¿sí? Tenían un compartimiento del pan siempre. Por las casas se ve que se iban turnando en casa, ¿vio? Porque vivían en comunidad, ¿vio? ¿Entiendes? Entonces dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿vio? Ahora, si no hay comunión, no hay oración por otro. ¿Entiendes? Si yo no tengo comunión con otro, ¿qué voy a orar por otro? Ahora la comunión con otro es lo que a mí me pone la carga y el peso de que el otro es mi hermano y es parte de mí, es parte del mismo cuerpo, es miembro del cuerpo de Cristo, yo soy parte de él y es parte de mí. Entonces nace un genuino interés en el corazón que a mí la otra persona me tiene que importar, porque es mi hermano. Tenemos la misma sangre. Limpiado y comprado por la misma sangre. Entonces eso va a generar en mí una conciencia, una mentalidad de cuerpo. No de templo, sino de cuerpo. Y eso genera también respeto uno hacia otro, ¿no? Porque es mi hermano. Cristo pagó el precio por él así como por mí. No es un hermano frío allá, como que está en la heladera, ¿no? No, es un hermano sentido, ¿sí? Es un amor, hermano, desde las entrañas, que yo siento por mi hermano, ¿no? Lo puedo sentir, lo puedo sufrir, ¿me entiendes? Porque él es parte de mí. Entonces, si el otro está afectado, yo también estoy afectado. No me da lo mismo, ¿entiendes? Bueno, eso con la comunión se logra, ¿sí? Esa percepción espiritual, porque en realidad es algo espiritual eso, ¿no? ¿Sí? De un amor sincero, sin fingimiento. No es algo que yo tengo que forzar, va a ser espontáneo, me va a salir el amor por el otro. Pero tiene que haber comunión, ¿entiendes? Cuando hay comunión hay relación, hermano, ¿entiendes? Entonces, eso lo tenemos que trabajar, ¿sí? Quizás nunca lo hemos hecho, porque yo no quiero hacer cosas que Dios no me manda, entonces, pero si el tiempo es el tiempo, ¿sí? Hay que hacerlo, ¿sí? Bueno, las oraciones, dice el verso 43, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído, ¿cómo estaban, dice? Juntos. ¿Sí? Acá esta palabra juntos, hermanos, como dijo uno, juntos y en armonía. Vamos al Salmo 103. Salmo 133. La bienaventuranza del amor fraternal. Ese es el amor fraternal, el amor en comunión, en comunidad. Eso es algo que nosotros debemos crecer, hermano. Debemos crecer. ¿Sí? Debemos crecer. Crezcamos en este amor fraterno, es un amor de hermanos, ¿sí? Pero no de hermano así, sin ganas, ¿no? De un hermano como si fuera tu hermano de sangre, ¿sí? De ese amor. ¿Entiendes? Dice así, mirá cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Qué significa que es bueno y delicioso? Dice, mirá cuán bueno, ¿sí? Si es algo bueno es beneficioso, ¿sí?
Y si es delicioso, es algo que uno se tiene que aprender a deleitar. ¿Sí? Mirá qué beneficioso y deleitoso es habitar, convivir, armonizar, estar en comunión, los hermanos juntos y en armonía. ¿Sí? Dos cosas, juntos y en armonía. Podemos estar juntos, pero desarmonizados. ¿Sí? Acá los músicos pueden tocar todos juntos, pero uno toca otra melodía, entonces no está en la armonía ni en la melodía que tiene que tocar. Está descoordinado. ¿Sí? Entonces se percibe eso, ¿no? ¿Entiendes? Están juntos, pero no hay armonía. Ahora, la comunión entre nosotros nos hace, hermanos, ¿sí?, que haya armonía. Entonces se van limando las notas que van sonando mal, ¿sí?, y vamos afinando la canción. ¿Sí? Y llega un momento que nos vamos a ir deleitando. Yo este hermano no lo banco, pero llega el momento que el amor, hermano, te hace bancar. ¿Sí? ¿Sí? Este no lo soporto. Me hace tomar mate con este. Bueno, el amor y la comunión, hermanos, va sacando todas esas cosas, va librando nuestro corazón. Acá el beneficio. Dice, abocar los hermanos juntos y en armonía. ¿Sí? Porque podemos estar todos juntos, pero todos desarmonizados, ¿no? Hay iglesias que están juntas, pero divididas. ¿Sí? Y la unidad hace la fuerza. Ahora, no hay unidad si no hay comunión. ¿Entienden? Yo porque estoy enlazado y unido a mi esposa. Porque estoy en comunión con ella. ¿Entiendes? No es que ella vive en la casa y yo vivo en el patio. ¿Sí? Porque hoy se da eso también, ¿no? ¿Sí? Matrimonios que viven bajo el mismo techo pero separados. Están juntos, pero no están en armonía. ¿Sí o no? Uno por allá, otro por acá. Y ahora está de moda, ¿no? Que hay algunos que se ponen en pareja pero viven separados, ¿no? Vos allá en tu casa y yo acá. Esa es la nueva tendencia, ¿no? No. Juntos son, esta tiene que tener dos columnas, ¿no? Estar juntos, que es reunirse, y la armonía, que es la comunión. ¿Sí? Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del monte, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuál es el beneficio de estar juntos y en armonía? Que Dios derramará de su gracia, de su unción, hermanos, y habrá salvación. Por eso dice, porque allí, donde hay armonía, están juntos, pero hay armonía y comunión, allí Jehová envía bendición y vida eterna. Por eso la iglesia primitiva, hermanos, ellos estaban juntos, mancomunadamente, tenían comunión. Dice que partían el pan con sencillez y comían en sus casas, todos juntos, unánimes, y eso es lo que hacía que Dios añadía a los que iban a ser salvos. Por eso el diablo a nosotros nos quiere dividido, ¿veo? Hay división en la iglesia, no hay salvación. ¿Entienden? Bueno, cuando hay unidad, ¿sí?, en el cuerpo, el Señor empieza a traer, ¿sí?, los que han de ser salvos. Por eso necesitamos la comunión, hermano. ¿Sí? Volvamos a Hechos. Esto es parte de la doctrina también, la comunión, ¿eh? ¿Sí? No vamos a tomar la comunión, no. La comunión... Tenemos que estar en comunión. Hermano, nos vamos a juntar, bueno, pero ¿vamos a estar en comunión o no? Pues yo estaba en juntada, hermano de hermano, que era para pelear, ¿eh? Sí. Era para hacer debate, para chismosear de otro, para hablar mal del otro, ¿yo? Era para eso juntarse, ¿yo? Entonces no estaban en comunión. Había otro objetivo, ¿yo? Entonces cuando yo ya percibía ese espíritu, me dice, este hermano te invitamos, pues nada, gracias. Pero mira que vamos con la misma, por favor. Me tengo que cuidar, no voy, no lo hago. ¿Sí? Ahora cuando la comunión es con un sentido de ayudarnos mutuamente a crecer todos juntos, entonces, ¿usted cree que todos sus órganos vitales del cuerpo trabajan juntos, en comunión? ¿O alguno está apagado ahora? Por ejemplo, el pulmón no me está funcionando, solo el corazón. ¿Cree que sí o no? No, ¿no?
Están todos comunicados, entrelazados, hermano, funcionando, cada uno cumpliendo su propia función. Y eso, por gracia de Dios, me mantiene vivo. Ahora cuando falla algo, ¿viste? Salió de la comunión, ¿vio? El corazón y le agarró un ataque, ¿vio? No es de verdad. ¿Sí? Porque eso es lo que pasa. ¿Sí? Te deja de funcionar algo y salió de la comunión. ¿Sí? Porque la iglesia es un organismo vivo, no es una organización eclesiástica ni piramidal. Es un organismo vivo, cada miembro tiene vida. Entonces, si nos comunicamos entre todos, nos relacionamos entre todos, la iglesia es más fuerte. ¿Entiendes? Entonces el diablo tiene bien un lugar para entrar. Y esto es como los tuerzos que no puedo. Claro, pues están mancomunados. ¿Entiendes? Es una sola unidad, como un solo hombre. Ahora, a través del amor se puede lograr eso. Y lo vamos a hacer. ¿Sí? Ustedes ven un hermano que a veces viene los domingos. Me dice... porque a veces hay gente que me dice cosas y a uno me desalienta, a otro me alienta, ¿no? Según el que me toque, ¿no? Me dice, fui a muchas iglesias, me dice, pero me dijo, acá me siento cómodo, me dice, me gusta la gente como es, me dice. Me sentí apreciado. Vos se puede percibir, hermano, ¿entiendes? ¿Sí? Que te reciban bien. Me dijo, yo no sé cómo vos hiciste esto, me dice, pero bueno, me dice, esta iglesia no es como las demás, me dice. Es una iglesia rara, me dice. Me dice, vos sos raro, me dijo. Me dice, no sé qué hiciste para hacer esto, ¿cómo hiciste esto? No sé cómo lo hiciste, me dijo. Pero yo te voy a pedir una cosa, me dijo. Nunca te desvíes, me dijo. Mantenete así. Me dijo, yo voy a venir y voy a traer a alguien también, me dijo. Me dice, ¿sabes lo que me llama la atención de acá? Que no puedo entender todavía, me dice. Que en todas las veces que vine, nunca me pidieron plata. Y eso es algo extraño, me dijo. Me dice, yo me imagino que acá deben tener gastos, tienen que pagar. Sí, ¿y cómo se hace? ¿No? Y la gente que viene, ¿sabes? Al altar y le quiere poner, pone. Pero no se impone a hacerlo, lo hacen de corazón. Y hasta acá, estos 6 años, Dios así nos sostuvo. Me he conocido a un pastor que tiene una doctrina bastante correcta. Se llama Sujel Michelén. ¿Sí? Tiene un ministerio hace 46 años. Nunca levantó ofrenda en la iglesia. Jamás. La gente va, se acerca y pone, y durante 46 años, ¿sí?, la iglesia se sostiene. Entonces, parece algo loco, ¿no? Porque es normal, hermano, en la iglesia que te pasen a pedir la ofrenda. Yo considero, hermano, y porque yo entiendo por la escritura, que la ofrenda es un acto del corazón del ser humano hacia Dios, nada más. Entonces no puede haber un intermediario. Salvo que sea algo que no podemos sostener y lo tenemos que pedir porque hay necesidad. ¿Sí? Como se hace para ayudar a alguien también, como lo hicimos la semana pasada. ¿Entiendes? Pero si no, es espontáneo, ¿sabes? Debería ser así. Y la iglesia primitiva era así, ¿no? Imagínense. Estos vendían sus casas y la entregaban. Y los apóstoles administraban y distribuían, y por eso no había necesitado en el pueblo, ¿no? Está bien, obviamente que era otro tiempo, ¿no? Y era una comunidad cristiana, recién nacía la iglesia. Entonces todos los cristianos que se convertían vivían todos en el mismo lugar, ¿no? ¿Entiendes? Porque en ese tiempo, hermano, ser cristiano no era como hoy. Hoy cualquiera dice, sí, yo soy cristiano. Sí, antes no era tan fácil. ¿Sí? Un bautismo de hoy no es el bautismo de antes. Antes se bautizaba uno, hermano, y eso llegaba hasta el palacio allá del César, ¿no? Un bautismo significaba, tenemos uno menos para gobernar. No más, estaba más bajo nuestro señorío.
Hoy el bautismo uno pasa y entra en el agua como una milanesa que da una vuelta por un lado para el otro y sale, ¿yo? Nosotros hemos bautizado gente que ha entrado y se ha ido. Yo capaz que tenía calor ese día y se quiso mojar, ¿yo? Y claro, porque después nos pareció mal la iglesia, ¿yo? Pero la iglesia primitiva tenía estos fundamentos, hermanos, en su cultura de vida, ¿sí? Hizo una iglesia fuerte, ¿yo? ¿Entienden? Miren. Dice, sobrevino, el verso 44, sobrevino todo temor a personas, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mire, cuando hay una iglesia que persevera en las cosas, en la voluntad del Señor, hermanos, las señales empiezan a aparecer. ¿Sí? ¿Entiende? Va a llegar el tiempo de las señales de los milagros. ¿Sí? Pero tiene que haber un cuerpo bien concertado, ¿no? Porque sabe que la iglesia, por causa de los milagros, los dones y las manifestaciones espirituales, dejan a un costado la palabra y solamente hacen énfasis en eso. Venga, hoy culto de milagros, de sanidad, de esto, ponen el día, miércoles, sanidad, martes, finanzas, y toda una lista de cosas, como si fuera que Dios dice, bueno, Dios le va diciendo cada día que va a hacer cada cosa, ¿no? Dios hace los milagros cuando quiere, ¿entiendes? Pero hoy la iglesia funciona así, en muchos lados, hermano, ¿sí? Dice el verso 44, todos los que habían creído, ¿ustedes creyeron o no? Bueno, y si estaban juntos, recuerda esa palabra, juntos, juntos en armonía. Dice, tenían en común algunas cosas. ¿Ah? Todas las cosas. Ahora, ¿cómo hacemos para que tengamos todas las cosas en común? ¿Se puede tener todas las cosas en común? Acá dice que sí. Ahora, ¿cuál es la forma? O la fórmula. ¿Entienden? Primero tiene que haber una metanoia, ¿no? Se llama cambio de mente. Si nuestra mente no es renovada por el Espíritu de Dios, hermano, y a través de la palabra, en muchas cosas no tendremos todas las cosas en común. ¿Entienden? Por eso le digo, amar la palabra, oír la doctrina, cuidar a esa doctrina, defender esa doctrina, vivir esa doctrina, eso cambia nuestra manera de pensar. ¿Entienden? Porque mire, en un cuerpo, hermanos, hay muchos miembros, cada uno cumple una función, todos son diferentes, pero todos son necesarios. ¿Sí? El riñón no le dice al hígado, no me molesté, no quiero que ande ahí. No, tiene que funcionar los dos. ¿Sí o no? Bueno, son distintos, ¿sí? Pero funcionan los dos para que el cuerpo, ¿sí?, pueda moverse, ¿sí o no? Entonces hay miembros de la iglesia, hermanos, que a veces, cuando su mente no es renovada por la palabra del Señor, hermanos, ¿sí?, son miembros que no funcionan de una manera adecuada, funcionan mal. Entonces eso a veces trae problemas dentro de la iglesia, ¿sí? Pero es por esto, ¿sí? A veces hay, porque hay muchos hermanos que vienen de acá, vienen de otra iglesia, ya vienen siendo enseñados en algo. Pero algunos no estoy tan seguro que de dónde vienen ni para dónde van, son como el viento, ¿sí? Pero la mayoría han venido, todos los hermanos que están acá son de otra iglesia, pasaron por otra iglesia, entonces escucharon ya algunas cosas. Pues yo a veces explico cosas, hermano, lo hago con la intención, ¿sí?, para ver dónde están parados algunos, ¿sí? Porque yo veo una iglesia pentecostal, bueno, ellos tienen su forma, la iglesia bautista también, ¿sí? Cada iglesia tiene su forma, ¿no? Y su doctrina, su enseñanza y su punto de vista de la verdad. Entonces cuando usted llega acá se tiene que adaptar al cuerpo ministerial y se tiene que ir ensamblando para tener todas las cosas en común, para que todos avancemos, ¿no? ¿Entiendes? Yo acá he tenido gente, por ejemplo, de iglesias pentecostales, ¿sí?, que era un hueso duro, ¿no? Porque ellos querían que yo haga el culto acá como lo hacen ellos. Entonces era una pelea constante, hermanos, ¿sí?, para llevar adelante eso. Obviamente que no permanecieron, se terminaron yendo. Pero me vinieron a ver si me ganaban la pulseada, ¿no? Y el Señor ya me había advertido que por causa de la doctrina yo voy a pelear con mucha gente, ¿no? Pero que me quede tranquilo que el Señor lo va a vencer, ¿sí?
yo me tengo que mantener. Mire, yo tenía un conocido que es profeta también, y él me lo advirtió en mi casa. Me dijo, Dani, va a llegar mucha gente a tu congregación, pero muchos te van a querer hacer cambiar lo que Dios te mandó a hacer. Entonces vos mantenete en tu lugar, que nadie te torce a ningún lado. O hacé lo que Dios te mande. Me dijo, aunque sea yo, así me dijo, aunque sea yo el que te quiera torcer. ¿Sí? Pues la gente puede cambiar de un día para otro, ¿no? Entonces no hay que mantenerse. ¿Sí? Por eso necesitamos, hermanos, nosotros estar firmes, ¿vio? Sostener las cosas. Entonces tenemos que tener en común todas las cosas. ¿Sí? Dice, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y si perseverando unánimes, acá ya no dice juntos, ¿vio? ¿Sí? Cada día en el templo, cada vez que haya culto, perseveren. Perseveraban en congregarse. ¿Sí? Perseveren. Toda la vez que usted puede estar, persevere, hermanos. ¿Sí? ¿Sabe que hay iglesias que hacen un culto por semana, ¿no? Por lo general en Estados Unidos así. ¿Sí? En la parte hispana no, sino en la parte más que yankee, ¿no? Ellos te hacen un culto el domingo como los católicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, a algunos le vendría bien una iglesia yankee, ¿no? Dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Estos hacían culto todos los días, eran como lo universal, ¿no? Dice, y partiendo el pan en las casas, ¿sí? Comían juntos, con bronca, con murmuraciones. ¿Cómo comían? Juntos con alegría, dice yo. ¿Sí? O sea, compartían, había comunidad, había compartimiento, yo. Y se alegraban de esto, yo. ¿Sí? Y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a terminar el capítulo 4, verso 32. Estas son, hermanos, 7 características para tener una iglesia saludable. La idea nuestra es que haya una iglesia saludable. Si hay una iglesia saludable, hermanos, va a ser una iglesia que va a crecer. Los miembros van a crecer. Y si no tiene un llamado de parte de Dios para un ministerio o lo que sea, bueno, va a poder funcionar en eso. Ahora, si la iglesia está enferma, ¿sí? Nos vamos a quedar ahí, no vamos a avanzar. ¿Sí? 4:32. Y la multitud de los que habían creído, ¿cómo era? Dice, de un corazón y un alma. ¿Yo? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían, o sea, había un mutuo acuerdo, ¿vio? ¿Sabe que había un mutuo acuerdo, ¿vio? ¿Sí? Hasta que ahí uno quiso contaminar el asunto, ¿vio? Ellos tenían todas las cosas. ¿Qué es lo que tenían en común acá? Bueno, lo que nosotros tenemos como propiedad, vamos a vender todo y vamos a entregar todo y que todos nos repartamos entre todos. Listo. Ese era el mutuo acuerdo entre todos. Así van a vivir. Mire el capítulo 5 ahí. Acá entra. Esta fue la prueba de Satanás a la iglesia primitiva. ¿Sí? Decir que hubo discernimiento para discernir lo que estaba pasando, pero hubieran contaminado la iglesia con esto. Y es así, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. ¿Vio? Que estos vendían y entregaban todo, pero ellos no. Ese que sustrajeron, ¿vio? O sea, ¿podían sustraer de lo que habían vendido, sí o no? Sí podían, porque era de ellos. ¿Entiendes? Lo podían hacer, porque no era por obligación. ¿Entiendes? Había un sentido común en esa congregación, la iglesia primitiva. Pero ellos ya tenían otro espíritu, ¿no? Entonces dice acá, mire, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras,
cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Por una mentira, cayó muerto. Así era la iglesia primitiva, ¿yo? O sea, él tenía la facultad de vender la propiedad y dar lo que quería. Pero lo que hizo fue mentir, sin necesidad. Y nosotros vamos a decir que la vendimos en tanto y le entregamos esto. Entonces, para no ser como para que nadie diga nada, ¿sí? Para que crean que todos somos como los demás, que todos dimos todo, vamos a hacer esto. Pero el discernimiento llevó que ese Satanás llenó tu corazón para hacer esto. ¿Por qué dejaste que Satanás se vino el engaño a la mente, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba si la iglesia recibía esa ofrenda así? Pues lo que yo le dije el otro día. No sé si lo dije acá o lo dije yo. Yo dije, el pastor recibe la ofrenda porque tiene que pagar las cuentas. Pero hay que ver si él también la recibe. ¿Sí? ¿Me entiendes lo que digo? Yo la puedo recibir porque hay necesidad y hay que llevar los gastos adelante. Ahora, que así como yo la reciba el Señor, es otro asunto. Y cuando hablo de ofrenda, hablo de todo, ¿eh? No hablo de plata, hablo de todo. Tu vida es una ofrenda, tu alabanza es una ofrenda, tu sacrificio es una ofrenda, tu entrega es una ofrenda, tu búsqueda es una ofrenda, todo es una ofrenda. ¿Entiendes? Por eso usted lee el libro de Hebreos, cuando habla sobre Melquisedec y Abraham, que cuando entregó los diezmos, dice, un mortal recibe los diezmos, pero dice, pero detrás de él un inmortal. Que él es el que escudriña la mente y el corazón de la acción de la persona. ¿Por qué hizo lo que hizo? Y acá hubo discernimiento en Pedro, hermanos, para saber que ellos se pusieron de acuerdo para mentir. ¿Sí? Dice ahí, verso 4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Ahí llega el culto, ¿yo? Sin nada. No lo ve el marido, ¿dónde está este? Capaz que debe estar en McDonald's en algún lado. Dice, no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron, la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, la iglesia primitiva te pasaba nada, un alfiler te pasaba, ¿no? En contrabando, ¿no? Mira si pasaría eso en la iglesia actual. Tenés que empezar a amontonar cadáveres por todos lados. De verdad, mi hermano. ¿Va a tener una de muerto? Gracias a Dios que la iglesia acá estaba en el proceso del inicio. ¿Sí? Y la misericordia de Dios no se prolonga. Pues nosotros no somos consumidos por la misericordia de Dios, hermano. ¿Entiendes? Pero estas cosas son fundamentales, hermano, ¿sí? En la iglesia, son fundamentales. Entonces, hermanos, tenemos que recibir la palabra, amar la palabra, como en primera instancia, eso es lo fundamental, la base para una iglesia saludable. Perseverar en la doctrina, en lo que estamos siendo enseñados e instruidos. Crecer en la comunión unos con otros, vincularnos en la relación con un amor sincero. Tener participación de compartimiento entre nosotros. También en las oraciones, perseverar unánimes cada día en el templo. Cuando haya culto hay que buscar al Señor todos juntos y tener un mismo corazón, un mismo espíritu, una misma alma, o sea, una misma mente. ¿Entienden? Tiene que a veces sentir en nosotros. Para eso, hermanos, ¿sí? El Espíritu Santo nos guía a hacerlo, pero tiene que haber disposición. ¿Entienden? Póngase de pie, vamos a orar.